Barra de Opinión presenta. ¿Puedes decir, voy a bajar la criminalidad tanto en tanto tiempo? No, por supuesto que no. Michoacán es un pueblo muy digno y lo que quieren los michoacanos no es despensa, sino quieren empleo. El haberle declarado la guerra y iniciado la lucha ¿Michoacán? en Michoacán los estigmatizó. ¿Cómo te llevas con los Cárdenas? Hay respeto. Entonces, somos los mayores exportadores de mano de obra y de talentos a los Estados Unidos. A Michoacán hay que llegar con mucho aplomo, con mucha seguridad, desde el primer día de gobierno. Si eres electo como gobernador, ¿tú vas a pagar esa deuda? Todo lo que yo propongo es porque ya tuve la oportunidad de hacerlo en Morelia. Bienvenido, Fausto Vallejo, candidato del PRI a la gobernatura de Michoacán. Muchas gracias, Sabina, muchas gracias por este espacio, es un gusto el estar por aquí en este programa. Fausto, todo el mundo se quiere ir de Michoacán. Michoacán, con lo bonito que es el estado con mayor emigración de la República. Y tú quieres ser gobernador. ¿Por qué? Yo creo que tenemos varias alternativas. Una es quedarnos y no hacer nada en el estado. Otra es salirnos del estado. Y otra es emigrar a los Estados Unidos o a alguna otra parte si hay las posibilidades del mundo. O bien quedarse y ser cómplice. Sí. Entonces yo creo que hay que afrontar el reto y los que queremos seguir viviendo ahí, tenemos nuestras raíces, tenemos nuestros orígenes, a nuestros padres, ahí todavía sepultados unos vivos los otros. Sembrados, nuestros dicen, hijos, ¿no? Sembrados. Bueno, pues yo creo que debemos de asumir ese reto. No es sencillo, no es un día de campo, no es fácil. Ahora no se arriesga nada más el patrimonio político o el ego de uno, sino se arriesgan otro tipo de cosas. La vida misma, ¿no? La vida de los familiares. Pero regreso, Fausto. Tú has sido 3 veces alcalde de Morelia. En la última ocasión que te tocaba hacer tu informe ante los ciudadanos, estuviste a punto de cancelar ese informe porque no podías garantizar la seguridad física de la gente que asistiera, tu propia seguridad física. ¿Cómo puedes, como gobernador, garantizar la seguridad de todo el estado? Bueno, habrá que precisar, es la 4ª vez que estoy al frente de una presidencia municipal. Efectivamente, ese día fue un día muy difícil, que teníamos que tomar con mucha responsabilidad, y también hay que precisar de que la policía no está bajo nuestro mando. Es decir, la policía la maneja el gobierno del estado, es una de las pocas capitales del estado, del país, en donde la maneja el gobierno del estado. Pero ahí, ¿por qué tomé la determinación? Porque aunque hubieran existido 10 gentes en el informe, bueno, yo lo tenía que dar porque no podía dar una impresión que no fuera la correcta. Los michoacanos tenemos que echarnos para adelante, tenemos que levantarnos. Y sus autoridades no dan el ejemplo, bueno, pues entonces, ¿quién la va a dar? Bueno, a mí me parece muy responsable de tu parte que me diste las consecuencias, los pros y los contras, que lo dijiste públicamente, eso me parece muy valioso, que los políticos dialoguen sobre sus problemáticas con los ciudadanos, pero lo que me preocupa mucho es, si no pudiste garantizar la seguridad en un informe, o casi no la pudiste, ¿cómo podría sí garantizar la seguridad de todo un estado como gobernador? Bueno, en primer lugar tendremos una responsabilidad ya directa, que es la seguridad en materia del fuero común y la coordinación absoluta que debemos de tener con la federación. Y lo que es más también, bueno, pues habrá que hacer un trabajo con la sociedad civil, no para que ella enfrente a la delincuencia organizada, si no lo puede hacer ni la policía en muchas de las ocasiones, y hay que pedir el auxilio de los soldados y de la federal. Pero ya estando al mando del gobierno del estado, tenemos que hacer una serie de acciones. Así como el presidente de la República le declara la guerra a la delincuencia,
Nosotros habrá que hacer nuestra parte y para frenar el crecimiento de la delincuencia hay que declarar la guerra al desempleo. Somos efectivamente uno de los estados que más expulsión de mano de obra y talento tenemos hacia los Estados Unidos y fuera de la entidad. Por Al resto de la consecuencia, somos República. los que más recibimos remesas de los Estados Unidos, de nuestros braceros. Y yo creo que hay que empezar por ahí. Debemos de alentar el empleo, debemos de estimular con paquetes muy agresivos para que los inversionistas vayan y lo hagan ahí en Michoacán. Antes de hablar directamente de lo que tú harías con el crimen, confírmame esto. Michoacán está al borde de la ingobernabilidad, ¿sí o no? Yo creo que hay zonas en donde es por demás ocultarlo. Además no es sano. Si queremos partir de un diagnóstico certero en donde la población sepa, que por ahí empiece la confianza. Y si se debe restablecer la autoridad moral. ¿En qué parte del territorio de Es muy Michoacán? relativo, pero sobre todo esto se da hacia las tierras calientes, la de Trópico de Cáncer, que es pegado al río Balsas hacia Guerrero, y la otra es hacia Lázaro Cárdenas. Que allí no entra ni la policía. Sí entra, pero bueno, entra a y recibir sale. órdenes, ¿no? Y bueno, también, yo creo que también hay mucho de eso. Mucha, bueno, no se puede corrupción con la policía, o la policía se siente insuficiente para Yo creo que hay que ver bien con más objetividad el problema. Ajá. Mucha de la gente que trabaja en la policía es por una necesidad. Hay un desempleo y hay una necesidad. Y si están de policías y llegan 40, 50, 60 delincuentes y hay 10, 12 policías, ¿qué van a hacer? Pues nada. ¿Y si están mal pagados? Están muy mal pagados en Están Michoacán. mal pagados. Yo creo que debemos de empezar por visualizar también el aspecto humano de la que está compuesta la policía. Hay que certificarla, por supuesto, hay que capacitarla, pero hay que ver el lado humano. Yo creo que hay que ver de que los compañeros, cuando muere uno de ellos, y ven que se deja en el abandono a su familia, que no les dejó ni casa, y sus hijos quedan al garete y no pueden seguir con el proceso de educación. Entonces hay que darles una certidumbre. Hay que empezar también por ahí. La ciudadanía debe estar consciente que debemos de destinar una parte importante a la seguridad. Pero yo insisto, una forma fundamental de frenar a la delincuencia es precisamente el empleo. Tienen dos opciones, sobre todo en el medio rural: o irse a los Estados Unidos o irse a la delincuencia. Vamos a ir a eso, a mí me parece muy interesante cómo lo enfocas tú, pero sí quiero seguir un poco más hablando sobre lo que propones respecto al crimen. ¿Cuál es tu actitud? ¿Hay que enfrentar al crimen, atacarlo? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Hay que proseguir esta estrategia del gobierno federal en Michoacán, que es directamente atacar al crimen? Bueno, yo creo que una de las obligaciones del Estado mexicano es asegurar en primera instancia un Estado de Derecho. Y las primeras obligaciones en el Estado de Derecho es asegurar a las personas físicamente y a sus patrimonios. Por supuesto. Entonces eso se da por descontado. Pero el camino es atacar a los criminales. La estrategia yo creo que es múltiple, no podemos hablar de una sola estrategia. Pero yo lo que primero que haría es establecer una relación puntual con la Federación. Habrá que pensar con este presidente, en donde el próximo gobernador llegará el 14 de febrero y el presidente de la República sale el 1 de diciembre. Pues estos 8 meses hay que restablecer una verdadera relación con la Federación, en donde se rompa esa desconfianza que ha existido y establecer con el nuevo presidente de la República, que yo creo que va a ser priista, bueno, Peña pues una Nieto. relación. Tenemos hombres de Estado, gente inteligente, y ellos se van a poner de acuerdo. A mí no me preocupa esa disyuntiva. Hace 3 años, el líder del cártel principal en Michoacán llamó a un programa de televisión local y le hizo un ofrecimiento al presidente de la República. Nosotros nos encargamos de que no haya criminalidad en contra de los civiles, de los ciudadanos, y ustedes déjenos hacer nuestro negocio, que es traficar, o sea, transportar, sobre todo transportar y también cultivar
y recolectar, pero sobre todo transportar la droga a Norteamérica. ¿A ustedes qué les importa? Se ha hecho durante décadas y décadas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Tú le hubieras tomado la oferta? No, Sabina, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque mi formación es de derecho, es de institucionalidad, porque no creo que sea el camino correcto. Si se cede en algo, ¿por qué no se va a ceder en lo otro? Bueno, porque yo te contesto porque desde mi punto de vista que la gente consuma marihuana en México es un problema de salud, en cambio la guerra es una tragedia. Habrá que resolver el aspecto de la legalización. Si las normas no nos sirven, habrá que actualizarlas. Pero no se puede romper un Estado de Derecho de facto. Hay todo un procedimiento. Entonces, ¿estarías abierto a revisar la Abierto legalización? a revisar, sí. ¿Y se puede legalizar por Estado? Yo creo que, bueno, yo lo veo difícil. Es de competencia federal. Porque en Habrá que Estados acordarlo. Unidos ves que sí lo hacen Es por otro Estado. sistema jurídico, aunque son federalistas, allá se aplica el federalismo, pero aquí tenemos obviamente una constitución en donde marca muy claramente las competencias de la federación, del Estado y de los propios municipios. Entonces no se puede en Por Michoacán Estado, no. legalizar. Y yo creo que esto pues, de nada serviría, que en Michoacán sí y en los otros estados Bueno, pero no, te o libera, viceversa, ¿no? si fueras gobernador, te liberaría de estar persiguiendo a narcotraficantes que además están si muy vamos a la armados. comodidad del gobernante, yo creo que sí. Sí. Si vamos a enfrentar un Estado de Derecho y la certidumbre de toda la población, es decir, no puede estar uno rompiendo por parcelas lo constitucional, el Estado de Derecho. Yo te digo con toda sinceridad, si yo viviera en Michoacán, me importaría mucho que no me roben, que no me secuestren, ni nadie de mi familia, que no me extorsionen y que transporten droga al norte no me importaría. Yo vuelvo a insistir que en materia de delincuencia organizada, yo acataría las disposiciones legales, establecería una relación más amplia con la federación, y en lo que respecta directamente al Estado, que es la delincuencia común, que ha crecido en forma muy significativa en Michoacán y que es lo que más le preocupa a la ciudadanía, esa es responsabilidad de nosotros. Y esa yo como gobernador la voy a combatir. Y la vamos a combatir fundamentalmente con empleo. El romperle el ocio también a los jóvenes es muy importante. El aburrimiento, el que no tengan en dónde hacer deporte, el que no tengan oportunidades de empleo, el que no tengan oportunidades de continuar sus estudios, todas esas causas yo creo que son las que hay que combatir. Digamos que tu segunda prioridad sería el empleo. Va ligado, es el empleo, mi primer prioridad, es la seguridad, pero bueno, para combatir a la inseguridad hay que irnos al empleo y es la educación. No se vale de que estemos en los últimos lugares en materia de educación. Ahí tendremos que hacer un trabajo racional, inteligente, convocando a los maestros que son gente inteligente, pero que han transgredido las disposiciones normativas y se les ha entregado la rectoría de la educación a ellos. Entonces, somos uno de los que más deserciones tenemos en la educación media. ¿Y por qué la tenemos en la educación media? ¿Por qué? Porque pues trae una deficiencia muy seria en la educación básica. ¿Por qué el PRI ha gobernado a Michoacán? Todo el siglo XX lo gobernó el PRI. ¿Por qué Michoacán sigue siendo un territorio tan pobre? Solo el 12% de los michoacanos no son descritos como pobres. Es bárbaro eso. ¿Por qué no se ha podido sacar a Michoacán de la pobreza? Somos un estado en donde la tradición histórica, en donde la historia tiene un peso específico en Michoacán. Tenemos poetas, literatos, músicos, gente de la cultura, tenemos héroes, pero no tenemos gente quien le meta el asadón. Es decir, no tenemos una iniciativa privada fuerte, pujante. Una o dos personas, una o dos golondrinas no hacen verano. Entonces requerimos de que tener una iniciativa privada más fuerte y necesitamos cambiar una serie de hábitos. La única industria más desarrollada en Michoacán es la política. ¿La política? Hay que ponernos a trabajar.
hay que darle alternativas a la gente. Pero Hay tiene- un dato, sí. Sabina, muy interesante. Cada que cambian de presidentes municipales, que hay cambio de presidentes municipales, síndicos y regidores, se va un número altísimo a los Estados Unidos a continuar con su vida de sobrevivencia. ¿Por qué llegaron? Pues por empleo. Ajá. Y no se puede estar llegando a la presidencia municipal, no se puede estar llegando a las diputaciones, no se puede estar llegando a la gobernatura del estado por una chamba, por un empleo. Se debe de llegar por vocación. ¿El mayor empleador es la política en Michoacán? Claro, hay liderazgos, no hay que generalizar nunca. Yo nunca generalizo, pero yo creo que habrá que saber distinguir y habrá que ver cómo propiciamos el desarrollo. Los gobiernos perredistas se han caracterizado por repartir hasta lo que no es suyo. Yo lo que creo que en lugar de estar diseminando los recursos económicos en donde se dé mediante beneficencia pública o como políticas sociales, yo creo que lo que hay que generar es el desarrollo de Michoacán. Oye, Fausto, Michoacán es un pueblo muy digno y lo que quieren los michoacanos no es despensa, sino quieren empleo. dijiste, el PRD se ha pasado repartiendo lo que no es suyo, ¿no? Lo que es del Estado, del erario. ¿No lo aprendió eso con el PRI? No, yo creo que no. ¿De veras? Querétaro está así, Jalisco está así, Colima vive en las mismas condiciones. Entonces- Es lamentable como los estados que rodean a Michoacán, bueno, pues son estados más pujantes, con más industria desarrollada, más crecimiento inclusive. ¿Cómo harías para inyectar esta iniciativa privada que cree empleos rápidamente en Michoacán? ¿Tienes un plan para ello? Sí, yo creo que hay que hacer muy atractivo, necesitamos empleos y mejor remunerados. Entonces hay que declarar la guerra al desempleo a través de paquetes fiscales, y exención de impuestos, el utilizar terrenos que tengamos nosotros para que se instalen, en apoyar con equipamiento, en la simplificación administrativa, en infraestructura, pues para hacer atractivos. Llega uno a cualquier estado colindante y va un inversionista y no lo dejan salir del estado. Ya hablaste. Lo agarran de la mano, sí, lo agarran de la mano y le resuelven los problemas hasta que no se instale. Fausto, la industria hotelera, tan importante en Michoacán, un estado realmente bello a nivel de naturaleza, se ha desplomado 70% este sexenio. 70%, es una desgracia. Esto es por el crimen, supongo. Ha repuntado, han sido varias circunstancias, ha sido el aspecto económico, ha sido la influencia, ha sido la delincuencia, por supuesto. Ujú. Pero hemos llegado también a ser, yo estando como presidente municipal, de estar en el 18º lugar en ocupación hotelera después de los destinos de playa, llegamos a ocupar el primer lugar, cuando se reubicó al comercio informal. Y yo creo que la ubicación geográfica, somos el centro fundamental, sobre todo para el turismo nacional. Hay épocas muy concretas para el turismo internacional, pero más que andarnos gastando por allá el dinero en las Europas y todo eso, en donde no vienen, inclusive un turismo muy medido, muy acotado, y en donde no compran ni siquiera la artesanía más que las cosas muy pequeñas. Bueno, pues hay que promoverlo en nuestros principales consumidores, que es el Distrito Federal, es el Bajío, son los estados del norte de la República. El 90 y tantos % de nuestro turismo es nacional. Y debemos irnos al turismo nacional. También dentro del turismo nacional habrá que ver qué tipo de turismo queremos. Es decir, y nosotros le apostamos por el turismo cultural. Ha repuntado, según los datos que yo tengo, cuando menos en Morelia, es que ha crecido sustantivamente el turismo. Y también es porque se ha estigmatizado más de la cuenta a Michoacán. Esto del primer acto terrorista, los granadazos, que fue un acto aislado, Sí. también, los acontecimientos del 8 y 9 de diciembre del año pasado, todo esto, nos ha puesto, a diferencia de otros estados, bueno, pues en una situación que no es. Yo creo que ahí nos han dado una buena ayudadita, tanto el presidente de la República como los medios de comunicación, el haberle declarado la guerra y iniciado la lucha ¿En Michoacán? en Michoacán,
los estigmatizó. ¿Sí? Sí. Y luego el que se haya politizado también esto con el michoacanazo nos volvió a estigmatizar. Y luego estos acontecimientos también nos han estigmatizado sin ocultar que existe un problema de seguridad y de delincuencia en el Estado. Pues es que uno no va de vacaciones a rifarse la vida, digo, con todo respeto. Ya Habrá no que están revisar la viniendo estrategia. a una cantidad de lugares no están viniendo. Digo, el turismo, digan lo que digan las cifras oficiales, el turismo en este país está desplomado. Basta hablar con los hoteleros. Ha bajado sensiblemente, Sí. no hay que ocultar. Yo creo que habrá que hacer un esfuerzo. Es decir, los morelianos tenemos confianza en los michoacanos que tenemos que superar nuestros retos. Y quien llegue al gobierno del Estado, si no llega con el ánimo de resolver los problemas y nada más presenta un menú, un catálogo de problemas, Sí. pues también no tiene por qué, no va a llegar a hacer nada. Además, a Michoacán hay que llegar con mucho aplomo, con mucha seguridad, desde el primer día de gobierno, con la esperanza y con el ánimo y con el conocimiento para resolver esos problemas. De nuevo me voy a un pequeño problema en relación al total, pero muy curioso. El 25% de las viviendas en Michoacán están deshabitadas. Estos son datos del INEGI. Explícame eso. Bueno, pues somos los mayores exportadores de mano de obra y de talentos a los Estados Unidos. Ajá. Por ¿Qué? supuesto, hay poblaciones verdaderamente desoladas, Ajá. en donde inclusive se están llevando a sus familias poco a poco, porque ya la migración también cambió, mutó. Es decir, no nada más se vaya el hombre o el hijo, sino al ratito viene por las familias. Entonces, esa es una de las principales ¿Y causas. qué harías con eso, Fausto? Si eres gobernador, ¿qué harías? Hay que generar empleo, hay que Ajá. blindar a nuestros hijos con una mayor educación. Hay datos muy alarmantes en donde habla de que Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán serán los proveedores de mano de obra de la más barata en el país y en los Estados Unidos por el nivel de educación que se tiene. ¿Qué harías con este asunto de la migración? ¿Quieres parar la cantidad de michoacanos que se vayan o quieres propiciar que vayan mejor educados? No, yo creo que habrá que parar, es lo primero que hay que hacer. Hay gentes que se están dedicando, gobernantes que se han dedicado a estimular y a estar en contacto con nuestros connacionales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es que cuidemos su casa, cuidemos a sus familiares, les brindemos la oportunidad para que ya no se siga acentuando el problema en los propios Estados Unidos y solitos, si ven que acá se estabiliza esta situación en materia de seguridad y en materia de empleo, pues van a venir o con sus ahorritos o van a regresar a trabajar en el Estado. No es fácil. La experiencia, tengo 32 años de estar laborando en la administración. He colaborado con 5 gobernadores. He estado en México también en algunas posiciones administrativas y sé que no es fácil. Uno de los errores que ha cometido la oposición, en donde ya hay tela de dónde cortar de sus errores, también es precisamente que veían los toros desde la barrera y era muy fácil criticar y era muy fácil proponer. No, yo sé que todo esto tiene un problema muy serio, que cada palabra que nosotros decimos pues es algo que habrá que medir, porque tiene sus consecuencias y tiene sus tiempos. Hay otro dato muy importante. Vamos a quedarnos endeudados en el Estado. ¿Qué tan grande es? Yo estimo que será de 22,000 millones de pesos. Ahorita la externa, si así le podemos llamar didácticamente, es la que está registrada ante Hacienda, son 13,400 millones de pesos. Ajá. Y debe de andar bailando por ahí entre 6 y 8,000 millones de pesos. Ajá. También lo referente a proveedores y constructores, y una bursatilización que se hizo sobre un impuesto del 2% a la nómina, que también es parte Entonces, de la deuda. Si eres electo como gobernador, ¿tú vas a pagar esa deuda? Se tiene que pagar, por supuesto. ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Cómo? Hay que reestructurar la deuda, hay que ver un nuevo refinanciamiento que se pueda establecer y hay que ampliar la base de los contribuyentes también. Yo ya lo hice. Todo lo que yo propongo es porque ya tuve la oportunidad de hacerlo en Morelia.
recibí esta última ocasión con 104 millones de pesos el predial, la estamos dejando en cerca de 200 millones de pesos, sin aumentar las tasas impositivas de los impuestos. ¿Qué porcentaje de la población paga impuestos? Bueno, pues yo creo que un 25%, un 30%. Pero entre el comercio informal, la falta de revaluación de lo predial y muchas partes, comunidades que no pagan predial, pues es tremendo, ¿no? El índice. Dijiste la oposición, como si el PRI hubiera seguido gobernando Michoacán, el Estado. Pues son oposición en relación a nuestras ideas. Bueno, sí, pero hay algo de cierto. A ver, Michoacán lo gobernó Lázaro Cárdenas, después, muchas décadas después, vino su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, y era del PRI. En aquella época era un gobernador priista. Después vino el otro, Lázaro Cárdenas, pero ya era perredista. Y ya le transmitió a uno del PRD. De alguna manera sí es la misma tribu, ¿no? Son primos. ¿No estarías de acuerdo que de alguna manera sí ha seguido gobernando el ala de, ¿cómo lo llamarías? ¿El ala de la izquierda del PRI? Sí, sí, en gran parte. Lo que fue del PRI hay que asumirlo. Hay que asumirlo con sus virtudes y errores. Pero digamos que es un estado que ha sido el coto de poder de los Cárdenas. Nosotros debemos de romper con ¿Tú esos crees? cotos, le debemos de dar un nuevo sentido, sí, por supuesto. Pregunta, ¿cómo te llevas con los Cárdenas? Hay respeto. ¿Hay respeto? Hay respeto, más hay- que respeto, hay filiaciones, No, hay no, un no, proyecto no, no, conjunto. no, no. ¿No hay? Yo al ingeniero Cárdenas lo respeto. Ajá. Con Lázaro tuvimos la oportunidad de conocerlo siendo él senador y logramos hacernos amigos, cada quien en lo suyo, sin que haya maiciado al presidente municipal Fausto Vallejo, como se dice. Él con su ideología, yo con mi ideología, y la amistad que logramos es porque nos ayudó en nuestras justas demandas en la medida de lo posible, no como se merecía Morelia, que es 1 millón de habitantes. ¿Pero crees que hay que Y él con su ideología. Yo creo que todos los gobernadores dejan algo bueno. Estoy de acuerdo en los útiles escolares, en los desayunos, en los uniformes, en las bicicletas, en los lentes, pero en lo que no estoy de acuerdo que hay que resolver es de que no tengan clases los 200 días del año los niños. Llegan muy equipados a sus escuelas y no hay clases. No hay clases. ¿Por qué no hay clases? Pues no hay clases porque, bueno, pues andan en los asuntos gremiales, que en mucho han de tener derecho, en mucho han de tener razón, pero han confundido lo gremial con lo fundamental y la razón de existir de ellos, que es educar al niño. Y el gobierno ha perdido la rectoría en materia de la educación. ¿Quién tiene la rectoría? El Bester Gordillo, Sí, que por cierto en un programa, ella ha sido muy atinada, y en un programa aquí sí, dijo que el gobierno de Michoacán lo iba a ganar un priista. sí, Aquí lo dijo. sí. O ¿Verdad? sea, la llevas bien con el Bester, tienes No, buenas... no tenemos alianza. ¿No? No tenemos alianza. Ella va con acción ¿Nacional? pero bueno, pues sí sabe de política, nos lo ha demostrado. Y Entonces, por lo raro es que no esté en alianza contigo si cree que vas a ganar tú. bueno, es otro asunto muy, muy diferente, ¿no? Es decir, hay otro tipo de intereses. No, Además, porque- nosotros no buscamos tampoco No, la porque el cercanía. Bester apuesta a su partido donde sabe que va a ganar. ¿No has notado esa sincronía? No es casual. Sí, en algunos casos así es, así es. Pero luego ella sabe más allá de que de sus posibilidades, las inercias. En Michoacán la gente quiere un cambio. Yo fui presidente del Comité Directivo Estatal en el 88-89. Las cosas estaban muy difíciles. Y a donde íbamos la gente nos decía, ya váyanse. Y ahora nos dicen, ya sáquenlos. Ya sáquenlos. Entonces, hay Ya sáquenlos al PRD, ¿estás diciendo? a los gobiernos que están gobernando, por supuesto. De la oposición, ibas Así a es. decir. Ya Ajá. en aquel momento no tenían tela de dónde cortar. Ajá. Nos endilgaban nada más los aspectos negativos de 70 años. Pues sí. Y hoy en 10 años ya sabe la población cómo gobiernan ellos, qué es lo que prometieron, qué es lo que han logrado
y en qué estado, en qué condición tienen O sea, lo ha a hecho, Michoacán y a los mexicanos. dices que lo ha hecho peor el PRD que el PRI. No, yo no digo eso. Yo digo que con el PRI hubo la creación de instituciones, hubo avances, hubo errores, por supuesto, hubo abusos de poder, hubo desviaciones, hubo gentes que no tenían que hacer nada ahí, que se cuelgan luego de un partido político que era exitoso y que ejercía el poder, y que ahora, bueno, llegan ellos, en donde criticaban todo, y lo hacen peor que el PRI, y en donde han cometido una serie de errores. En Michoacán, ¿en qué situación nos encontramos? Sí, dime los errores del PRD. Ver, deja Víctor Manuel Tinoco Rubí, el último gobernador de Michoacán priista, 158 millones de deuda. Y acá se van a quedar cerca de los 22,000 millones de pesos de deuda. Estábamos en otro lugar muy diferente en materia de educación. Ahora estamos en los últimos lugares en materia de educación. Ha aumentado el desempleo, el empobrecimiento de la población, la delincuencia ni hablar. Entonces, bueno, son puntos de comparación didácticos, objetivos. Y si nos vamos a lo federal, nos prometieron que iban a bajar los hidrocarburos. En este año es el noveno aumento de los hidrocarburos. El salario mínimo, ¿cómo ha evolucionado? Se compra menos, la canasta básica se compra menos de la misma porque se ha depreciado el poder adquisitivo. Entonces tenemos problemas, los problemas de inseguridad también en los que estamos. Ellos dicen que fue porque los gobiernos priistas habían dejado crecer el problema. Tienen 10 años ya. Bueno, no solo eso, dicen que los gobiernos priistas administraron la criminalidad, entraron en contubernio con la criminalidad. ¿Qué dices tú? No han presentado ninguna prueba al respecto. No sé. Entonces, dime por qué ascendió el crimen de esta manera horrorosa en Michoacán. Bueno, pues habrá que preguntarles a ellos. Pero ¿cuál es tu visión? Yo creo que son varias causas. Uno, el que se cierran las fronteras hacia los Estados Unidos en el trasiego de la droga. Y bueno, se queda un producto aquí, ya una delincuencia que empieza a expandir su mercado hacia el interior del Estado. Dos, se rompen con los esquemas de inteligencia. Tres, lo que hace el presidente de la República de declarar la guerra a la delincuencia, yo creo que es una actitud valiente. Yo creo que es un buen deseo, una buena voluntad. Pero esto no nada más es con buena voluntad, sino debe de ser con todo un sistema. Nos habló también de que iba a generar empleos. Y bueno, pues hay que ver el número de desempleados. Es decir, yo creo que hay que partir de un diagnóstico en Michoacán para poder, obviamente, darle solución a lo anterior. Fausto, esto que acabas de nombrar, yo creo que es uno de el principal problema de los ciudadanos con los políticos. Nos dicen algo, algunos ganan elecciones y después se esfuma lo que nos dijeron. El presidente dijo, yo voy a crear empleos, pero tenía un proyecto, también hablaba de cómo lo iba a hacer, iba a construir kilómetros y kilómetros de carreteras y eso iba a emplear a la gente, que era, por cierto, el proyecto de Roosevelt, y así sacó de la depresión a Estados Unidos. Si tú llegas a ser electo gobernador, ¿cómo puedes comprometer tus acciones con tus dichos actuales? ¿Qué instrumentos le estás dando a los ciudadanos para que te exijan? Yo creo que hay que desasociar dos cosas, lo que está verdaderamente en las manos de uno, que puede hacer y que le puede prometer a la población, y en lo otro que con un realismo presupuestal, sin descuidar que se puede crecer mediante la gestoría, mediante la creatividad, mediante la coinversión con la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues aquí habrá que medir muy bien qué es lo que está sucediendo
en las promesas. ¿Por qué he estado varias veces al frente de la presidencia municipal de Morelia? Es 1 millón de michoacanos. Porque es lo que prometo se los he cumplido. Entonces, Prometo poco. Y hay un ejemplo muy interesante. Te quiero pedir algo. Danos 3 promesas que se vuelvan compromisos. 3 promesas. Bueno, 1, el ciudadanizar todos los órganos de fiscalización del gobierno del Estado. La Contraloría hay que darle autonomía y ciudadanizarla. 2, la Procuraduría, en estos momentos, el gobernador, mediante una terna que envía al Congreso del Estado, de ahí determinan quién es el procurador. Hay que ciudadanizar. La criba debe de venir más atrás. Yo le propondría a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, que nos proponga una terna y yo le envíe al Congreso del Estado. La rendición de cuentas, la transparencia es fundamental. Si queremos nosotros combatir la impunidad, por ahí debemos de empezar. No se puede hablar de manejar los recursos de manera discrecional. ¿Puedes decir, voy a bajar la criminalidad tanto en tanto tiempo? No, por supuesto que no. No soy un iluso. No. Yo comprometo mi esfuerzo, porque ya me conoce la población, a que voy a manejarme con honradez, con transparencia, a que voy a dedicarle de tiempo completo. Yo no ando en fiestecitas ni nada de esas cosas, que no sea esto. Y la voluntad política acompañada de recursos económicos para tratar de combatir eso. Coordinarme con la federación, en lugar de andarme peleando. Yo ya fui 2 veces presidente municipal, una con Lázaro y otra con Godoy, señores gobernadores. Y una con el presidente Fox y otra con mi paisano, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Y en lugar de andarme peleando, les llevo proyectos y hemos podido avanzar. Los morelianos lo saben. Déjame preguntarte, Entonces, empleos, que es de lo que tú hablas mucho, ¿te puedes comprometer cifras y fechas? Cuando Isabel despertó en su hamaca en las costas del mar de Mazatlán, una niña salvaje de pelo engreñado la miraba. Una niña que gracias al cariño y al tesón de Isabel aprenderá a hablar y a leer y a escribir, estudiará zoología en la universidad, aunque allí reprobará la mayoría de los cursos, y llegará a ser la empresaria más grande de atún del planeta y también uno de los seres vivos más raros, de la mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. Déjame preguntarte, entonces, empleos, que es de lo que tú hablas mucho, ¿te puedes comprometer cifras y fechas? bueno, desde el momento de que lleguemos, a los 3 meses deberá de estar integrado un paquete. Un gobernador, un presidente de la República que en campaña promete generar empleos, está mal. Está mal. Nosotros lo que propiciamos somos facilitadores del empleo. Lo que yo me puedo comprometer es a un paquete agresivo para atraer al inversionista, es decir, y no es dándoles a los jóvenes la alternativa. Oigan, voy a darles oportunidad a los jóvenes y voy a dar oportunidades a las mujeres. Y se genera nada más en la burocracia espacio cuando hay cientos o miles de gentes que no tienen oportunidad. Vamos a hablar de tu vida personal. Se nos está yendo el tiempo y sí te quiero preguntar. Tú naciste en Morelia. Así es. En Morelia. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? Mi padre era ingeniero, Ajá. ingeniero mecánico, trabajó en el departamento agrario toda su vida. Llegó a ser dirigente, por cuestiones sin ser político, llegó a ser dirigente de ese sindicato del departamento agrario. Anduvimos en varios estados de la República, hasta que mi madre, como buena michoacana, dijo: México es muy peligroso, me regreso con mis hijos a Michoacán. Ajá. ¿Sí? Y ahí obviamente hicimos la preparatoria. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 5. 5. ¿Tú qué Sí. número eres?
Yo soy el segundo. El segundo. Una hermana que vive en el norte del país, otra hermana que vive en Morelia, un hermano que es director de la Facultad de Veterinaria en San Nicolás de Hidalgo y otra más que vive en los Estados Unidos, en Chicago. ¿A qué edad te metes a la política? A Eres los el único de tu 17 familia, años. ¿no? A los 17 A los años. 17, ¿por qué? Así es. Pues por circunstancias llega un senador amigo de mi padre a Morelia, y estando en Morelia, y me pide que lo acompañe a una gira con don Carlos Gálvez de Betancourt a Uruapan. Y de ahí regreso y dice, pues tú debes de participar en política, y bueno, pues heme aquí participando en política. Y te inscribes al club partido deportivo llamado PRI. Así es, sin ¿Por qué? mayor ¿Por qué PRI? antecedentes. Porque era el único partido en realidad. Era el porque que era gobernaba, partido de ¿no? nuestros padres, Ajá. porque era una tradición, porque, bueno, pues no había en realidad partidos de oposición. Ajá, ajá. Entonces de ahí nos desarrollamos. Y me siento muy orgulloso de mi partido. Yo creo que en todos los partidos hay gente positiva y gente negativa. Y lo importante es que en la vida los principios y valores que adquiere uno fundamentalmente entre la familia y la escuela, bueno, pues los lleve uno a la práctica. Te vas a estudiar tu maestría y tu doctorado en Francia, en dos muy buenas escuelas. Una es el Instituto Internacional de Administración Pública, donde se forman la burocracia francesa, que bueno, es casi una aristocracia, ¿no? La burocracia francesa, y después la Sorbona, estudias tu doctorado, y estudias administración territorial. ¿Qué es eso? Sí. Administración territorial era una especialidad, le deban uno escoger varios programas en la escuela, en el Instituto de Administración Pública. La administración territorial era sobre todo conocer el esquema que había aplicado Napoleón. Lo más importante que aprende uno en Francia es la estructura mental que le tratan a uno de meter. El pensamiento cartesiano. René Descartes, efectivamente. O sea, que es un orden. Sí. Finalmente, ¿cómo es presentación, contradicción, síntesis? Es presentación, los objetivos, es la contradicción y la famosa síntesis. Ajá. Entonces, eso es lo que más te afectó de Francia. Pues yo creo que eso y la relación, el conocer un mundo, otra cultura, Claro. fue uno a eso, la relación con muchos amigos, gente muy, muy talentosa. Además, la satisfacción de haber ido, porque fue un concurso de oposición. O sea, te mandó, era el PRI el que estaba mandando a sus cuadros. Era un convenio que se firmó en 1964 cuando vino Charles de Gaulle y López Mateos. Ajá. Y entonces le daban entrada con beca francesa, con recurso francés, un número determinado de alumnos que trabajaran en la administración pública. Entonces, el concurso era de que una dependencia lo propusiera a uno. Y yo solicité, siendo secretario del ayuntamiento, que me propusieran y concursamos cerca de 100, y de 100 fuimos 14, y de 14 pasamos 5. Entonces es una satisfacción muy agradable haber conocido a las gentes, haber conocido otra cultura, desenratonarse finalmente. Seguimos siendo provincianos, pero finalmente creo que le da uno, le ilustra a uno el viajar. ¿Estás casado? Estoy casado felizmente. ¿Con quién? Con Patricia, llevamos 31 años, tengo 2 hijos, Fausto y Rodrigo. ¿A qué se dedica ella? Ella es gente del hogar y ahora me anda apoyando ya que está un poco liberada de los hijos, Ajá. que ya no viven con nosotros. Bueno, pues está dedicada totalmente a apoyarme, con su matiz. Ella no es política, ¿verdad? Cree en el único político que crece en mí, ¿verdad? Esa política. Ajá. Y bueno, pero le gusta la vida, el servicio social. ¿Y tus hijos dónde están viviendo? Mi hijo vive en España, está trabajando en algo de Cemex, por allá, está recién casado. Bueno, tiene unos meses de estar casado, cerca de 8. Y Fausto, que administra un centro de eventos sociales que nosotros tenemos, un salón de fiestas para diferentes eventos, y también aquí en México está incursionando en algunas actividades con algunos amigos. Dime una cosa, ¿alcalde de Morelia 3 veces?
He estado al frente 4 veces. 4 veces. ¿Por qué? Cuatro ¿Por veces. qué yo pienso Porque que estuve 3? encargado de la presidencia municipal Sí. unos meses, porque luego fui interino 1 año y 7 meses. Ah, es por eso. Así Ajá. es, porque luego fui electo 3 años y ahora en esta ocasión, que era de 4 años y ejercí 3 años y medio, soy alcalde con licencia. ¿Cuánto tiempo has gobernado Morelia? Bueno, son 3 años y medio, y 3, 6 y medio, 7, 8 años y cerca de 9 años. ¿Por qué te reeligieron? Pues yo creo, sin haberlo buscado yo, el regresar y el regresar y el regresar y el regresar, bueno, pues porque creen que hemos estado cerca de la gente, posiblemente porque creen que hemos manejado con honestidad sus recursos, porque hemos hecho avanzar a Morelia, porque le hemos dado resultados. Somos gente que nos gusta trabajar más que el rollo, nos gusta trabajar, nos gusta dar resultados. Me gusta el contacto con la gente, no perder piso además, ¿verdad? A mí no me gusta marearme peinarme diferente no puedo, ¿verdad? Pero empieza uno a caminar diferente y a vestirse por acá no, yo sigo viviendo en la misma casa que me dejaron mis padres desde hace más de 40 años, sigo teniendo las mismas preferencias, yo disfruto mucho a mi ciudad, al estado, el salir los domingos a comer con la familia, el que me lleven a misas a mi barrio de San José, esas cosas pequeñas para mí son extraordinarias. Estuvo la Cocoa aquí, sentada exactamente donde tú estás. Dijo que va a ganar la gubernatura. ¿Qué tan difícil es ganarle a la Cocoa, hermana del presidente Calderón? ¿Qué tan difícil es ganarle a la Cocoa, hermana del presidente Calderón? Yo creo que no lo veo yo difícil, yo veo lo fácil. Ella tiene una vida propia, por Sí. supuesto, obviamente plurinominal, ¿eh? Nunca ha ganado una elección, Nunca ganó nunca ha una tenido elección. un puesto de Ajá. administración, no tiene esa experiencia, pero es una mujer de lucha, es una gente que yo respeto. Le preguntamos a la Cocoa, ¿qué pueden hacer los ciudadanos o los partidos, los otros partidos, con el inevitable apoyo que te dará el presidente? Y dijo, llamen al IFE, todo está, ya en nuestro país existen leyes, si los transgredes hay castigos, que llamen al IFE. ¿Qué respondes a eso? Yo creo que el IEM y el IFE deben de hacer su tarea. ¿La están haciendo? Pero quien la debe la conoce y la vive es el electorado. Y yo creo que el día de las elecciones los resultados serán en función a eso. El electorado en Michoacán ya es un electorado muy politizado, que maneja el voto diferenciado en muchas ocasiones, que ha sabido distinguir perfectamente bien por quién vota y que nos van a aplicar la misma que nos aplicaron a nosotros. Nosotros decimos que si les van a dar cemento, lo reciban, pero voten por el PRI. Si les van a dar despensas, que lo reciban, pero voten por el PRI. Y si les van a dar lo que sea, ellos o el gobierno del Estado, lo reciban, pero voten por el PRI. Y si el PRI les da despensas, pues que también voten por Claro, el PRI. yo les he pedido a los 54 alcaldes priistas de que cuiden esos aspectos. No los necesitamos, de que no utilicen los recursos públicos para esa situación. Les has pedido que no den despensas. Les he pedido de que tejas. no, los programas sociales no se pueden parar. No, pero los regalos, ¿no? El problema es cuando se politizan. Ajá. Y se trata de cooptar a la gente y de inducir al voto. Entonces, los programas sociales deben de continuar, pero nos harían un gran mal si los presidentes municipales priistas utilizan recursos que no son adecuados para el proceso electoral. ¿A quién temes más? ¿De quién temes más la ilegalidad en estas elecciones? ¿Del PAN, del PRD o del PRI? Yo temería que los ciudadanos no participaran y denunciaran estas irregularidades.
yo, yo soy gente de buena fe sin ser ingenuo, ¿sí? Entonces estamos preparándonos, pues obviamente para todo esto, para parar todo esto, para denunciar este tipo de circunstancias. Pero además yo creo que la verdadera confrontación se da en las ideas, en las propuestas y en la experiencia o en lo que ha hecho o ha dejado de hacer uno. Fausto, pues muchas gracias y que gane el mejor para Michoacán. Te agradezco tus buenos deseos, entonces. Muchas gracias, Sabina. El o la, ahora sí tenemos, ya los mexicanos vamos a tener que decir todo el tiempo el o la mejor, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Sabina, muy amable, gracias. Barra de Opinión presentó. Comprar arte parece una empresa cara y complicada. Además, hay varios mitos que alejan al espectador del mercado. En consecuencia, la mayoría de las personas terminan por comprar decoración cara sin ningún mérito artístico en lugar de formar una verdadera colección. Sin importar tu presupuesto, si es enorme o no, es posible invertir en arte para convivir con él y además formar un patrimonio. Para comenzar es indispensable invertir tomando en cuenta tu edad y tu capacidad para asumir riesgo. En otras palabras, la gente joven debe comprar arte joven y la gente mayor, que generalmente ha acumulado más riqueza, puede comprar artistas más consolidados. Antes de la compra, ve a las galerías, adquiere revistas de arte, pregunta de todo y pide precios. Las buenas galerías no tendrán problema en informarte. Si bien Internet es una buena herramienta para recabar información, lo mejor es ver las piezas en persona. Finalmente, hay una regla de oro en el mercado del arte y es esta: compra lo que te gusta porque te gusta.